Buenas noches, mis hermanos. Buenas tardes, aunque son las 8, pero todavía hay sol alto. Sean todos bienvenidos, hermanos míos, al estudio del día jueves. Tenía parte de nuestro hermano Ever, pero por razón, fuerza mayor, él no pudo llegar hasta acá. Pero vamos a ver un tema relacionado también a lo que ya el hermano eh, Eder nos introdujo. Así que vamos a orar al Señor para comenzar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo y te damos, Señor, las gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, y queremos en esta noche, Señor, entender un poco más, Señor, de lo que tú tienes, Señor, para nosotros, Dios eterno. En el nombre de Jesucristo, revélanos, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a aquellos que se han conectado, bendice a aquellos que van a escuchar esta palabra y bendice, Señor, a las familias, Señor, que están detrás de ellos también. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Amén. Veo a mi hermano Claudio, mi hermana María, mi hermana Rosita. Amén. Mi hermana Rosita. Fortaleza, mi hermana Rosita San Cristóbal. Fuerza en el Señor nomás. Mi hermana Lidia Rosa, que está con dos celulares, parece. Amén. Entonces, hermanos, hay bueno, nuestro hermano Ever nos estuvo hablando acerca de los ángeles, ¿cierto? De angelología la semana pasada, y él nos hablaba de que en la Biblia habían diferentes tipos de ángeles y que incluso a algunas personas también se les llamaba ángeles, como en el hecho de Apocalipsis, ¿cierto? Cuando escribe a las 7 iglesias, dice, escribe a las 7, donde los 7 ángeles, dice, y los candeleros son las iglesias. Y también distintos rangos de ángeles, hablamos ahí de arcángeles, de querubines, etc. Eso está pendiente, seguramente nuestro hermano Eber lo va a desarrollar en profundidad. Pero hoy quisiéramos partir con un versículo que está ubicado allí en Mateo 18. Hoy vamos a hablar un poco de la presencia de los ángeles en el Nuevo Testamento, que es un poco lo que... por eso comenzamos aquí con Mateo 18. Mateo 18, del 10 al 14. Dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños.
En un viaje a Perea, ahora los publicanos y los eh, eh, pecadores, fariseos y los escribas, representando grupos diferentes, los pecadores representarían a las rameras y adúlteros que violaban la ley continuamente, como también a aquellos que en el fariseísmo llamaban Ham Haaretz, gente de la tierra. Esto es gente que, como le llamaban también a los discípulos, gente del vulgo, ¿ya? Gente de la tierra, gente que no tiene una formación teológica, que no tiene una formación educacional formal, ¿ya? Y estos, por supuesto, los fariseos, los escribas, los menospreciaban, ¿ya? Y eran considerados pecadores, tanto para los escribas como para los fariseos. Y en esta ocasión criticaron a Jesús. Más tarde le aceptaron como su Mesías, estos pequeños. Estos se acercan a Jesús para oírle, a quienes les enseña 3 parábolas. Y ahí va, la primera es con respecto a la oveja, ¿cierto? A la oveja perdida. En estas parábolas responde a la murmuración o quejas, que viene del griego diagoguso, forma enfática del verbo goguso. O sea, es un murmurar, es un quejarse. De los escribas y fariseos, decían, a los pecadores recibe y come con ellos. Ese era el problema que tenían los fariseos, que comía con los pecadores, que comía con los pequeños según ellos, ¿ya? Entonces, y come con ellos, o sea, no solamente les recibe, sino que también come con ellos. La expresión es como, perdón, es como un menospreciar la persona de Jesucristo. No dicen Jesús, no dicen, por último, el maestro o el rabí, sino que le dicen le llaman ¿ya? Como una forma, como decimos nosotros, una forma despectiva, una forma, no sé, como menospreciando a Jesús mismo. Y hay otros versículos, por ejemplo, Lucas 14:30, que nos habla de eso. Pero escribas y fariseos dicen, a los pecadores recibe, considerando así a los publicanos y pecadores. Y tenemos dentro de los arrepentidos, por ejemplo, nos relató el Evangelio, que tenemos publicanos precisamente y tenemos obviamente pecadores que se han arrepentido y han venido a ser parte del reino de los cielos. Pero antes había dicho el Señor, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Marcos 2:17. Mateo agrega algo que no agregan los otros evangelios, que es el versículo 10 y 11, ¿ya? No menospreciarlos, o sea, es guardarse de no menospreciarlos, pues a uno de estos pequeños, pues los ángeles del cielo ven siempre y están delante de Dios. Palabras que no se encuentran en los otros evangelios. Los ángeles, ya vamos a ver Hebreos y Primera de Pedro, que nos hablan de ellos también. Los fariseos creían en los ángeles. Estaba además la creencia popular, ya que creo que la mencionamos el jueves pasado, ¿cierto? En que cada persona tenía su ángel de la guarda, ¿recuerdan?
E incluso hay un rezo por ahí que habla precisamente con respecto a eso. Eh, pero sí nos habla la Biblia ahí en Daniel, que también creo que fue mencionado, Daniel 10, cuando hay un ángel, ¿cierto? Que Daniel 10, no me acuerdo si lo tengo aquí. Daniel 10, el ángel Miguel, que dice que había el príncipe de Persia se había opuesto y no podía venir en ayuda de Daniel, cuando recibe la visión Daniel de este varón. Y también en el versículo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. O sea, es como que hay un ángel llamado, lo que está diciendo es que hay un ángel llamado Miguel que guarda al pueblo de Israel en ese instante. Eso es lo que está diciendo. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Eso es Daniel 12, versículo 1. Entonces, lo que está hablando finalmente aquí el Señor, Jesús no está diciendo que cada uno tiene su ángel, ¿ya? Pero sí, como decía, es dado a las naciones y es dado, por ejemplo, a nombre como decía nuestro hermano Eber, a nombre de los siervos del Señor, en caso de las iglesias de Apocalipsis, ¿ya? Podemos leer ahí Lucas, por ejemplo, Lucas 1:11. Lucas 1:11, búsquelo. Lucas 1:11. Búsquelo nomás. Y dice así. ¿Lo encontró? Sí, sí. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Aquí está hablando, ¿cierto?, del nacimiento o eh, de, del anunciamiento que prepararía el camino del Señor. Ya sabe de quién estamos hablando, ¿cierto? De Juan, exactamente. Entonces, ¿a quién se le aparece? Es a Zacarías, ¿cierto? Y que había tenido la suerte de haber ministrado dentro del templo, y se le apareció un ángel del Señor, no dice el ángel del Señor, sino un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Al parecer, la presencia de un ángel lleva a una experiencia humana que es muy fuerte, es muy impactante, porque tanto Daniel dice que él vio al ángel, y lo describe de cómo estaba vestido, de cómo hace una descripción ahí en el capítulo 10, y dice, todos los que estaban con él, dice, tuvieron temor y se fueron, y él quedó ahí. Y aquí también, siendo un sacerdote, quizás
contemplando la gracia del Señor en algún momento, pero también dice temor, y lo primero, la primera palabra que le da el ángel es no temas, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y le llamará su nombre Juan. O sea, ha sido enviado un ángel para dar una buena nueva a un sacerdote, eh, por el nacimiento de un hijo, por el nacimiento de un hijo. Y por supuesto, nosotros ya estamos haciendo el paralelo en nuestra mente, o quizás usted ahí en su casa está haciendo el paralelo, ¿cierto?, con el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús dice que fue al 6º mes, o sea, habían pasado 6 meses de lo de Juan. Al 6º mes el ángel Gabriel dice, aquí dice el ángel Gabriel, en el otro no dice el nombre del ángel, pero aquí dice el ángel Gabriel. ¿Se recuerdan? Un día en una predicación yo dije que había leído o escuchado una situación en que se junta la Trinidad antes de que Cristo viniera, se junta la Trinidad, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y conversan entre ellos qué vamos a hacer con la humanidad, y el Padre, por supuesto, nace del Padre la obra magna. Entonces Jesús le dice al Espíritu Santo, le dice, yo voy, pero si tú vas conmigo. Ya le dice el Espíritu Santo, yo voy contigo, yo quiero estar ahí presente también. Pero antes el Espíritu Santo le dice al ángel Gabriel, anda y búscame a una mujer que cumpla con ciertos requisitos, y estos requisitos era que tenía que ser virgen y tenía que ser de cierta línea genealógica, ¿cierto?, para cumplir ese propósito. Entonces baja el ángel Gabriel y dice, hey, ya tengo a la mujer, y se llama María, de Nazaret, tal lugar. Entonces ahí luego el Espíritu Santo le dice a Jesús, ya Jesús, estamos listos. Y ahí en esos momentos es cuando yo cuando decía y me maravillaba del poder del Señor, es decir, de tomar a Jesús y convertirlo en una semilla y colocarla en el vientre de María. Entonces aquí hay algo tremendo, que un ángel del Señor es enviado por Dios para comentarle a María. No es el ángel el que engendra, sino que es para comentarle una tremenda noticia, un notición diríamos hoy día, ¿no? ¿Cierto? Porque ya el plan del Señor de salvación ya se estaba llevando a cabo. Dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando vio se turbó por sus palabras y pensaba qué tipo de saludo era este. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque tú has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, es una obra tremenda, es algo tremendo que sucede, pero quien da la noticia y quien le envía a dar la noticia es a un ángel. No es Jesús, no es el Espíritu Santo, sino que envía a un ángel, y ese ángel tiene nombre, y ese ángel se llama Gabriel. Entonces,
ya vamos viendo algunos ángeles, presencia de ángeles en el Nuevo Testamento, tanto aquí ya para dos nacimientos, tanto para Juan el Bautista, estamos hablando, ¿cierto? Como para Jesús. Ya hay una presencia de ángeles hablándonos de ello. Ahora, ¿qué son los ángeles? Creo que mi hermano Ever se explayó el otro día, pero los ángeles son seres espirituales. Eso es lo que tenemos que ver, y son creados por Dios. ¿Ya? Son creados por Dios. Esto quiere decir que son espíritus y no tienen un cuerpo de carne como nosotros, un cuerpo de carne y hueso. ¿Ya? Así que no son como nosotros. Sin embargo, la Biblia menciona en ocasiones en las que los ángeles, al ser enviados por Dios para cumplir una misión específica, sí aparecieron con forma humana. Seguramente para que nosotros podamos entender, digamos, no, quién nos está hablando, ¿ya? Y asociarlos un poco, como dijo nuestro hermano Ever, ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero, y es lo que hicieron, tanto con Zacarías, ¿cierto? El ángel que le habla a Zacarías, como el que le habla a María, es un mensaje que le trae. El mensaje, pero el mensaje que le trae a María es realmente tremendo y que eso nos ha involucrado hasta el día de hoy a nosotros. Y aquí podemos ver además en el versículo que habíamos leído que al parecer Jesús nos aísla a cada uno de nosotros, dice, separándonos de a uno por uno, dice, no desprecies a uno, o sea, a uno, ¿ya? Ha venido a salvar a ese, sino si uno de ellos se extravía, y toma la parábola, dice, si uno de ellos se extravía, o sea, es tan importante para Dios que una persona que se extravía, Él va tras ella. Deja las 99, dice. ¿Por qué? Porque las 99 están en comunión, están en el redil, están guardadas ahí. Pero cuando encuentra la perdida, sí se alegra el Señor. Dice, no es su voluntad que uno perezca. O sea, Dios no quiere que nadie quede sin la salvación. Eso es primordial, digamos, dejarlo claro. No es la voluntad de Dios que alguien se pierda. Eso no es la voluntad del Señor. Es la resistencia del ser humano, es el que hace que se pueda perder en algún momento. Dice, no menospreciéis a nadie porque su ángel está delante del rostro del Padre. No menosprecies a nadie porque el Hijo ha venido a salvarlo. Ese es el gran y tremendo mensaje que el Señor nos da aquí en Mateo, en lo que estábamos leyendo, ¿cierto? Es tan importante ese uno que Jesús ha venido a hacerse hombre para salvarlo, para finalmente, habiendo aislado a cada uno, sopesado el valor de cada uno de nosotros, nos encuentra a los ojos de su Padre iguales. Algo importante es que dice, están los pequeños, como que hay dos tipos aquí que nos muestra, están los pequeños a quienes despreciamos y están los perdidos a quienes también despreciamos. ¿Ya? No sé si cuando habla de pequeños se refiere a niños o se refiere como a los... cuando habla... en la bienaventuranza, hermano Waldo, cuando habla de los bienaventurados, los pacificadores, bienaventurados los
los que dependen del Señor, no me acuerdo cuál es el nombre que tiene. Pero son importantes para Dios y a veces no nos agrada. El pecado de despreciar a los pequeños de Dios recae principalmente quizás sobre el inconverso, que el inconverso, cuando hay alguien que recién se ha convertido, lo desprecia por el hecho de ser un cristiano, y a veces el cristiano, como es un pequeño, es alguien que recién no tiene el fundamento como para rebatir ciertas cosas. Y lo otro, quizás principalmente podría ser los perdidos, principalmente sobre la iglesia. Eso tendría que ver la iglesia, ¿cierto? Que es la encargada a llamar a los de afuera para que vengan y honren, reconozcan al Señor. Pero Dios honra a los pequeños despreciados, dice, al que se humilla, dice, al humillado, al desvalido. Dios no lo olvida, no lo deja, no lo suelta. Porque sus ángeles, dice, son los que siempre ven su rostro. Yo me imagino que es como que si estuvieran en una comunión ahí entre los ángeles y Dios, y los ángeles dijeran, hey, están tratando mal a estos pequeños. Es lo que un poco me imagino. Pero Dios muestra su amor a los perdidos que no son del agrado quizás de muchos, porque para eso ha venido el Señor. Para eso ha venido el Señor. Ahora, siguiendo con este pasaje, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos, significa que los ángeles están en íntima comunión, que es lo que decía, y que son muy poderosos. ¿Tiene cada cristiano, una de las preguntas que surge es, ¿tiene cada cristiano su propio ángel de guarda? Ahora Jesús no está diciendo eso, sino que dice que los ángeles en los cielos están presentes delante de Dios. Pensaba en esto, en la oración, o más bien en la intercesión. Dice que Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Y nosotros pensamos siempre, lo asociamos, de que Dios intercede por nosotros cuando pecamos. Y como que limitamos la intercesión de Dios o de Jesús delante del Padre por nosotros en cuanto a si pecamos. Y la verdad es que pensando precisamente en esta expresión, creo que no es así, creo que es mucho más amplia y creo que tiene que ver cuando Jesús intercede por nosotros, es porque puede que el Señor haya detectado que algo nos va a suceder y Él se anticipa y envía a sus mensajeros, envía a sus ángeles para ayudarnos. Yo me imagino eso, o sea, me imagino que cuando Jesús intercede por nosotros, lo hace en ese ámbito, digamos, no solamente en cuando pecamos delante de Dios, sino que en todo momento Él nos cuida cuando sabe que estamos afligidos o quizás cuando estamos muy alegres, Él está delante de Dios por nosotros. Hay otros ejemplos con respecto a ángeles, la presencia de ángeles en el Nuevo Testamento, como en Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 20. Aquí está hablando que tiene que ver también con el nacimiento de Jesús, pero tiene que ver con José. Y dice, y pensando él en esto, pensando en que María iba a estar embarazada, ¿cierto? He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José,
hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. ¿Ya? Entonces hay una palabra ahí, cuando José, como respetaba mucho a María, él quería alejarse, ¿cierto? Cuando supo la gran noticia, pero el Espíritu o Dios mismo le envía a través de un sueño un ángel que le dice que no, que es el ser que lleva dentro fue engendrado por el Espíritu Santo. En Mateo 2.13, por ejemplo, también tenemos otro ejemplo de un ángel del Señor. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José nuevamente y dijo, levántate y toma el niño y a su madre y huye a Egipto. Esto es cuando sabemos que Nerón quería acabar con la vida de Jesús porque él no quería otro rey, ¿cierto?, dentro de su reino. Él se vio amenazado y hizo matar a todos los niños de cierta edad. Y un ángel le advierte a José, ¿cierto?, sobre este hecho. Luego, en el 2.19, Mateo 2.19, también ahí tenemos un pasaje en que un ángel interviene, ¿cierto? Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Dice, un ángel del Señor, no el ángel del Señor, sino un ángel del Señor. O sea, es un mensajero, es un ángelos, es alguien que lleva un mensaje específico y avisando, digamos, de que ya podrían volver, ¿cierto?, a su tierra porque Herodes había fallecido. Luego en Mateo 24 también, 24:31, ahí a ver si usted lo abre en su Biblia, en su casita, dice así, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ese es un mensaje que debiéramos tener en cuenta en estos tiempos, ¿verdad? En Lucas hay un hecho que creo que lo comentamos el jueves pasado también, Lucas 16:22, que tiene que ver cuando dice muere el mendigo y fue llevado, dice, por los ángeles al seno de Abraham. Los ángeles al seno de Abraham. O sea, hay un, un trabajo, por así decir, si sacamos esta parte como una enseñanza que cumplen los ángeles cuando nosotros partimos, cuando nosotros dormimos en el Señor. Pero es una parábola la que estamos viendo aquí, dice, más y murió también el rico, dice, y fue sepultado. O sea, hay un destino distinto para quien ha creído, para quien este es como el pequeño que le hablaba al principio, ¿cierto? Como uno de los pequeños, como uno de los desvalidos, como uno de los dependientes de alguien más, este mendigo, ¿ya? Y este mendigo es importante para Dios, por él vino, decía la palabra, por él vino Jesús también. En Hechos, ¿cómo está? No sé si me va a tomar. Hechos 5:19 dice, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. A ver, leamos mejor un poquito más. Hechos, dije 5. Hechos 5.
19. Hechos 5, 19. Pero no era eso lo que quería, era 8. Esto es cuando colocaron, ¿cierto?, los apóstoles en la cárcel, ¿ya? Eso es lo que sucede allí, en Hechos. Dice, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Él los sacó. Hay de eso es lo que hablaba hace un rato. Aquí hay gente que está orando, hay hermanos que están orando por los apóstoles, pero yo creo que el Señor también está intercediendo ante el Padre por ellos. Entonces, no es que Jesús interceda solamente cuando nosotros fallamos a Dios, cuando pecamos, ¿cierto? Cuando entristecemos al Señor, sino que en este tipo de hechos, en este tipo de instancias, cuando nos vemos en peligro, cuando nos vemos, en este caso los apóstoles estaban encarcelados, entonces en esos casos Dios envía ayuda y esta ayuda es un ángel del Señor quien viene a rescatarlos. De eso un poco lo que estaba mencionando. El otro el 12:7, para que se están orando. Amor, ¿puedes colocarle el Sí, allá. ¿Se escucha bien? Ok, pastor, háblenos. Menciónalo, pastor. Decía el texto de Hechos capítulo 12, verso 7, que es otra ocasión cuando está en la cárcel. En el 12:4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el verso 7 dice, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Precisamente ese era el pasaje que venía, pastor. Gracias. Hechos 12, del 7 al 11. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió en sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ese es el versículo 10. Versículo 11 dice, entonces Pedro volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hechos 12:23. Al momento un ángel del Señor le hirió, dice, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¡Oh! Está hablando de la muerte de Herodes ahí, ¿no? La muerte de Herodes, sí. No darle la gloria a Dios. Y el 27-23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy esclavo. Quiero ver ese pasaje, es muy... Por lo que vamos viendo, tenemos gran presencia de ángeles en el Nuevo Testamento. Este es el capítulo 27. 20.
20, 25. Ahí sí. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto y tener ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aquí obviamente no está hablando de un ángel, sino que dice el ángel de Dios, el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo. Un ángel creado por Dios no se permite adoración y no se atribuye ninguna retribución. Más aquí Pablo está hablando de Jesús, está hablando de Jesucristo mismo, ¿ya? Porque dice de quién soy, de quién es, de quién soy, el ángel del Dios de quién soy. Ay, se me abrió otro. Ok. Ok, para ir ya un poco cerrando la idea, ahí solo recalcar el no menospreciéis. Yo me quedé mucho con eso. eh, Despreciar o empequeñecer a otro creyente o a otra persona, tratándolo rudamente o con indiferencia. Eh, cuando dice sus ángeles están delante de porque sus ángeles están delante de Dios, yo no entiendo de que es que cada cristiano tiene su ángel guardián personal. Es lo que decía delante, ¿cierto? Como resumiendo un poco. Pero sí, pero sí, hay algo que Hebreo nos aclara un poco. En Hebreos 1, por ejemplo, Hebreos 1, creo que lo tenía por aquí, Hebreos 1, que no lo tengo. Hebreos 1, dice, el 14 dice, y esto dice lo siguiente: no son todos espíritus ministradores, está hablando de a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. ¿Ya? Hay ángeles creados, hay ángeles, pero nunca le dijo a ellos esto: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esos son los ángeles, espíritus ministradores, que Dios los envía a favor nuestro. Eso es lo que yo entiendo. Eh, Eso es lo que yo entiendo, que Dios envía a nuestro favor, y eso yo creo, por lo menos mi forma de cómo lo explicaba delante, tiene que ver con la intercesión de Jesús delante del Padre por nosotros, y que Él es el que envía, ¿cierto?, a guardarnos de peligro, de lo que pueda suceder, a guardar nuestras vidas, porque nuestras vidas están sujetas a un propósito y ese propósito se debe cumplir.
Y si algo va a interrumpir ese propósito, Dios envía a un ángel y nos ayuda y a veces a nosotros sin ni siquiera darnos cuenta de lo que pueda sucedernos. Hermanos, hay otra en Primera de Pedro, no sabemos más allá del ministerio de los ángeles a favor nuestro, pero esta promesa es de mucho aliento y consuelo para nosotros, obviamente, ¿cierto? El saber de que hay ángeles que son enviados para servicio a favor de nosotros, de los herederos del reino. En Primera de Pedro también hay una palabra bien hermosa. ¿Me permite una Sí, por favor, pastor. explicación de Hebreos? Es interesante porque la carta a los hebreos está escrita a los hebreos, a judíos, A que judíos. entienden lo que está escrito aquí. Fíjense cómo lo pone en 1.5. Porque está recorriendo el pasado, ¿no? En el pasado nos habló a los padres de muchas formas, de muchas maneras. Entonces, va a hacer un contraste entre cómo Dios habló a los padres, que fue de muchas formas, de muchas maneras, fue en otro tiempo, a cómo habla ahora por Cristo, que es el final, el punto final de toda la conversación de Dios. Entonces el verso 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A cuál? A ninguno. Está hablando del pasado, ¿no? ¿A cuál? En el pasado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿A quién dijo? A nadie. ¿No? Solamente hay uno al que se lo dijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adoren todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Está hablando aquí del pasado. Está hablando de las muchas formas en que Dios le habló a los patriarcas allí, para convencerlos de que Dios usó todos los medios posibles para traerlos a la verdad última que es Cristo. Más, pero del Hijo, sin embargo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y, menciona otra cita, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Y la respuesta en esta, que es un lenguaje retórico, llego a pensar, es un lenguaje dialéctico, se llama, muy semejante a como aparece en la carta a los romanos, por lo cual uno llega a la impresión de que el texto de Hebreos es un texto paulino. Y luego dice entonces, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno dijo, solamente a Jesús está reservado esto para colocar todos los pies de Jesús. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán y hablan en un futuro. Entonces, está hablando de estos ángeles ministradores, mensajeros, enviados, mediadores, todo eso, pero en el tiempo pasado. Es decir, yo no puedo, en este texto fundamental de que los ángeles están enviados para nuestro servicio, ¿verdad? Para un servicio a favor de los que serán herederos, porque nosotros somos esos herederos de salvación. O sea, Cristo nos ha llegado a nosotros para nosotros ser ese pueblo de la promesa. Lo que está haciendo aquí es un contraste con el pueblo del Antiguo Testamento para decirle, hey, Dios a ustedes le habló de muchas formas. ¿A quién Dios le dijo algo? A ninguno. Dios les habló por ángeles, ¿no? Son ministradores allí. ¿A quién le dijo Dios alguna vez siéntate a mi diestra? Ninguno. Bueno, para que sepan entonces que los ángeles son ministradores de estos misterios que nos preparaban para el momento en que vendría, y aquí vuelvo entonces al 1, el 1, 2. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y imagen, que comienza a hablar aquí, verso 4, hecho tanto superior a los ángeles,
cuánto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, los ángeles en este texto hebreo no son necesarios porque Cristo ha cubierto todo lo que los ángeles podían hacer para conducir al hombre a ese propósito que era de Dios al final. Ahora, lo interesante, digo, de esto es que el judío normal lo entiende, porque como Iván ya ha explicado, el judío estaba pensando siempre que cada persona tiene un ángel de la guarda, y es un poco la idea del judío, ¿no? Que tenían eso. Que lo acompañaba hasta la tumba, por eso que hay todo este misterio que hay de la gente que muere allí, como que el espíritu anda rondando allí un par de días y cosas como esas. Porque parece que el ángel que guarda allí a esa persona lo mantiene ahí en un sentido por un tiempo. Pero una vez venido Cristo, se desarma un poco esa forma que ellos tienen para pensar, para hacer notar de que la única y última palabra que ellos tienen es Jesús. Entonces, si los otros son mensajeros, Cristo es el mensaje. Nosotros eran mensajeros de un mensaje, de una promesa de Dios. Conducían a la gente bajo esa promesa a un objetivo. Pero Cristo es el objetivo final. Cristo es la palabra final por la cual los mensajeros o ángeles hablaron y condujeron a la gente. Por esto que va a decir el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo entonces es la suma, el final de todo esto. Y digo que aparezca en la carta a los hebreos que ellos creen eso, y el apóstol le está haciendo notar ahora que es ese tipo de mediadores, los cuales ellos podían creer, ya era inútil frente a la obra magnífica que Jesús ha podido realizar ahí. Eso quería mencionar. Amén. Amén, excelente. Y yo para finalizar, quería leer ahí en Primera de Pedro, Pedro, del 1 al 12. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se... Capítulo 1. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí usted también, casita, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del 1, son 12 versículos, ¿no? Pero son hermosos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, y quien lo dice, Pedro que sí lo vio, ¿no? Y que él estuvo con él. En ambas, tanto en carne y hueso como cuando él es resucitado. ¿Ya? En ambas facetas vio a Cristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona
y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Oh, qué declaración, ¿eh? Qué tremendo, Pedro. Estaban en ellos. Qué audaz. Este es Pedro que nos está hablando, inspirado más por el Espíritu, ¿no? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, las glorias que vendrían después del sufrimiento. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y termina diciendo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pareciera que los ángeles no tienen una revelación como el Espíritu Santo a nosotros nos va revelando de Cristo, ¿no? Eso habla. Y eso es realmente tremendo. No me acuerdo, Pablo habla, dice, y seréis, no sabéis que juzgaréis a los ángeles o algo así, pastor. No me acuerdo. Que juzgaréis a los ángeles, algo así. Sí. También Pablo. Pero esto, la revelación de la persona de Jesucristo, la revelación de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Salvador, Él es el Cristo, el que ha venido por el afligido, por el menospreciado, como decíamos delante, por el humillado, por el que en el tiempo de Jesús los fariseos, escribas y todos ellos los despreciaban por no tener educación, por no tener conocimiento quizás de la palabra, de la ley, los menospreciaban, más tuvieron la revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios que había venido a morir, no solamente por ellos, sino que por toda la humanidad, por todos nosotros y por los quizás, si Cristo no viene antes, por todos los que han de venir detrás nuestro. Pero eso los ángeles no lo ven, y lo ven, ¿sabes cómo lo ven? A través nuestro, a través de la iglesia. Se dan cuenta de la obra tan magnífica, tan tremenda, tan gloriosa, que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha realizado en favor de la humanidad, en favor tuyo, hermano, en favor tuyo, tú que nos ves a través de las redes sociales, en favor tuyo. Es una obra tan tremenda la que Jesucristo vino a hacer a esta tierra, a salvarnos, y no quedó ahí en la tumba, sino que Él se levantó de la tumba, se levantó de allí de entre los muertos con el poder de Dios, y hoy dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios Padre, pero para ayudarnos nos ha enviado al Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el otro Consolador, como le llamaba el Señor, el otro Consolador, a Jesucristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, para seguir haciendo la obra para la cual Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. No sé, algún otro comentario, alguna consulta, hermanos, de los que están en casita. ¿Me permite una paráfrasis del verso 12? Por favor, pastor. Está hablando de los profetas que profetizaron, ¿verdad? De las cosas que vendrían. Y dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Me imagino qué terrible debe haber sido para un profeta predicar algo sin entender el algo que predicaban. Debe ser, ¿cómo decirlo? Muy tensionador, casi frustrante, que alguien hable algo y diga, no sé, yo por ahí lo voy a hacer en algún momento. Y que luego diga, fíjese, veo como tres cosas enormes, y dice, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os
han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es decir, me hace recordar a Pedro en Pentecostés cuando dice, esto es lo que dijo Joel. Y pienso que cuando Joel lo dijo, Joel diría, no sé, Dios por ahí lo va a hacer, no sé. Es decir, el hablar algo sin conocer el punto exacto en que se... Porque es Cristo hablando por ellos y hablando Cristo de sí mismo cuando Él cumple esa palabra en un futuro, en la promesa de Dios que se cumple. Y ellos hablaron sin que a ellos les fuera revelado porque ellos hablaban para nosotros. Qué tremendo es que un profeta hable, no para él, sino para nosotros. Y que termine con la tercera idea diciendo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Me imagino esos ángeles escuchándole a Joel decir, en los postreros de los tiempos, y los ángeles diciendo, termina. No lo dijo. ¿No? Pero cuando Pedro lo dice en Pentecostés, cosas a las cuales anhelan, los ángeles están como expectantes, diciendo, ahí va la palabra, ahí está, eso es, ahí se cumple la palabra. ¿No? Y me imagino que en tantas otras momentos en que la palabra se cumplió exactamente, ¿no? Porque la Biblia está llena de promesas cumplidas en Cristo. Y los ángeles expectantes en que los guardadores de la palabra son mensajeros de la palabra, ¿ya? Son mensajeros de una palabra de Dios, por eso, de ahí la palabra ángelo, ¿no? Es un mensajero, un portador de buenas nuevas de la palabra. Están expectantes pensando cuál es el sentido, la trascendencia de una palabra que se habla. Y me imagino los ángeles casi frustrados también, oyendo a los profetas Isaías 53, ¿no? Cuando está hablando del Cristo que moriría en la cruz, y los ángeles diciendo, no, pero todavía no es, todavía falta un poco, ¿no? Hasta el momento en que se cumple la cruz y los ángeles están diciendo, eso era exactamente, ¿no? O sea, anhelan mirar qué. Si son mensajeros dados para ministrar la palabra, administrar las cosas, dice, ¿no? Entonces me imagino lo expectante de los ángeles, pensando también en el momento preciso en que esa palabra se ha de cumplir allí. Nosotros con gozo la recibimos y la predicamos de lo que los profetas dijeron. Pero los ángeles se gozan de decir, eso era exactamente. Eso. Amén. ¿Alguien más en casita? ¿Alguna pregunta? Mano Rosita. Seguramente no se escuchaba nada. ¿Va a tener que repetirlo esto? ¿Al pastor no le escuchaban o a mí no me escucharon nada? No, pastor. Ah, ok. Los amo mucho. Ahí escucharon. Ok, hermanos. Llegamos al final de nuestro estudio del día de hoy. Realmente con esa palabra de Pedro que es extraordinaria. Y siempre terminamos en el mismo lugar, ¿cierto? En la cruz, terminamos en Cristo, terminamos en lo que el Señor hizo por nosotros y el gran gozo de ser hijos, de ser el fruto de todo ese sacrificio de Jesucristo. Así que por eso debemos ser tan agradecidos de Dios, agradecidos de la obra que Él ha realizado y más aún de haber enviado la promesa, como decía Jesucristo, la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo nos queda orar para finalizar y le voy a pedir a mi pastor si él puede orar, ahí acercándose al micrófono. Amén.
Padre bueno, agradecido siempre Gracias, de ti que nos abras un espacio, un tiempo para poder, Señor, escuchar tu preciosa palabra, Señor, tu buen consejo de las Escrituras. Gracias por permitirnos ser instruidos, por permitirnos leer la Escritura en libertad, Amén. sabiendo que hay otros lugares tan difíciles de conseguir un texto bíblico. Nosotros lo tenemos al alcance en nuestra mano, en nuestros hogares, en la iglesia, y en esa libertad podemos estudiar y sentir que tu hermosa presencia viene a nosotros también para poder comprender este hermoso texto. Padre, si tu palabra dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, así queremos, Dios, también de que, ves que mencionamos tu palabra, tu Espíritu esté allí para dar confirmación, para dar convicción, para llenar nuestra mente, nuestro corazón con esta palabra, Señor. Bendice a nuestros hermanos en casa. Crea en nosotros la gran necesidad de estudiar. Es un acto de amor, Señor. Tu palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mi palabra. Permítenos que estos tiempos que apartamos, Señor, no es solo para venir a aprender un texto o llenar nuestra mente de cosas que se nos imponen, sino es un acto, Señor, de querer abrazarte, estrecharte a través de la palabra, Dios. Esta noche hemos aprendido, además de que esta palabra, la cual los ángeles están expectantes de ver que tiene un cumplimiento final, y es la palabra de Jesús morando en nuestros corazones. Amén. Padre, muchas gracias. Entendemos que si hubiera ángeles en esta hora siendo parte de esta clase, habrían estado expectantes también, sabiendo que tu palabra puede entrar a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, muchas gracias te damos por este hermoso tiempo. Bendice a nuestro hermano Iván, que ha llevado esta clase magnífica. Bendice a nuestros hermanos en casa, Señor. Crea en ellos siempre el gran interés, Padre, para que apartemos este tiempo especial los jueves para escudriñar las Escrituras, porque en ellas a nosotros nos parece que tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de ti. Gracias, Padre, por Jesús nuestro Señor, a quien amamos y servimos. Amén. 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 Gracias. Gracias, hermanos. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor para adorar y bendecir el nombre del Señor nuevamente. En Santa Cena Y Santa Cena, primicias y diezmos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.